Integrante de la célula que perpetró los atentados en Cataluña, que aún estaba en busca y captura, era abatido esta tarde a 50 kilómetros de Barcelona, en Subirats. Una vecina fue quien dio aviso a los Mossos. Lo había visto agachado entre unos viñedos. Enseguida se desplegó un operativo policial que terminó con el terrorista abatido. Hoy se sabe además que uno de los muertos en la explosión de la casa de Alcanar era el imán de Ripoll, el presunto cerebro de los ataques. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La cifra oficial de víctimas se eleva a 15. Se confirma que Pau, el joven de Vilafranca que apareció muerto en el coche que se saltó el control de Diagonal, fue asesinado por uno de los terroristas, precisamente por Younes Abu Yaqub. Un hombre de 43 años ha sido detenido en el municipio coruñés de Culleredo tras matar a su suegra y tratar de huir con su hija de 21 meses. Se investiga si se trata de un caso de violencia de género. La madre de la pequeña vivía con la víctima, ahora fallecida, y con su otro hijo en el barrio de Monte Alto. Yo salí ayer y me encuentro aquí con 8 coches de policía, la hija de esta señora llorando, imagínate cómo estaba, claro, fue la pareja de ella. Cientos de turistas con intención de visitar las CIES se volvían a quedar este lunes en tierra. Por segundo día consecutivo, las navieras vendieron más billetes de los permitidos y las escenas de tensión regresaron a la estación marítima. Viajeros que habían comprado los tickets hace meses optaron por irse del muelle directamente al juzgado. El conflicto ya se ha trasladado del embarcadero al ámbito político. Mientras la Xunta anuncia contundencia contra las navieras, el alcalde culpa al gobierno gallego de la peor campaña de promoción posible. Ante la reincidencia y reiteración de las infracciones cometidas en su autorización por las navieras, esta Consellería va a aplicar el régimen sancionador con toda su dureza y hasta sus últimas consecuencias. Hay sitios donde se está haciendo labor antiturística. Ayer lo hizo la Xunta de Galicia en Vigo. Nosotros promoviéndolo para patrimonio de la humanidad y la Xunta destrozando la imagen. Hoy, 21 de agosto, se cumplen 12 meses de la desaparición de Diana Kerr. Hace un año ya de esa chica, se cumple ahora un año, no se sabe nada de ella, desapareció. Igual hay menos gente, sí, probablemente. Bueno, un pouco desangelado lo hemos encontrado. Habrá que un pouco facer vida, como sempre, e ter presente as cousas porque deben estar presentes, pero nada máis. Como pai, pois non é algo que este vai ao teu control. Saldríamos como cualquier otro día de fiesta. Sí, normal, volver ¿no? acompañadas y ya está. O sea, lo que hemos hecho siempre. Así está Pobra un año después. Más que contar, ha estado con vecinos y turistas de la localidad recorriendo los principales escenarios en los que fue vista por última vez la joven madrileña. La villa retoma con normalidad sus rutinas. Todos coinciden en que un hecho así puede suceder en cualquier lugar. No están dispuestos a vivir con miedo. Aviso naranja en parte de Galicia y amarillo en casi toda la comunidad por altísimas temperaturas. En algunos puntos se han superado los 40 grados, una situación que no está ayudando a la lucha contra los diversos incendios que a estas horas permanecen activos. Uno de ellos en Celanova ha obligado a activar la alerta 2 por la cercanía del fuego a un núcleo de viviendas. Lunes sofocante que dará paso a un martes más suave. En las próximas horas bajan las mínimas y las máximas. Era el hombre más buscado de Europa hasta hoy. Younes Abu Yaqub, el autor de la matanza de las Ramblas, era abatido a primera hora de esta tarde en una localidad del Alto Penedés catalán. Los Mossos habrían recibido la llamada de una vecina que habría identificado al terrorista tras verlo agachado en unos viñedos. Enseguida se puso en marcha un operativo para darle caza. Lo interceptaron cerca de una gasolinera en Subirats, a 50 kilómetros de Barcelona. Llevaba un falso cinturón de explosivos, como lo habían hecho sus compañeros de Cambrils. Llegó a gritar "Alá es grande" cuando se vio sorprendido por la policía.
Hablamos del que sería ahora el cerebro de esta trama, de estos ataques, una de las personas que murieron en la explosión de la casa de Alcanar, donde la célula terrorista preparaba la madre de Satán, la madre de todos los explosivos con la que pretendían causar una masacre. Es el imán de Ripoll, Abdelbaki Es-Sati, el presunto ideólogo. Su papel habría sido clave en la radicalización de los jóvenes. Abdelbaki Es-Sati, 40 años. El supuesto cerebro de la célula yihadista era un hombre con dos caras. En su mezquita de Ripoll dirigía el rezo con un discurso moderado. El discurso radical lo dejaba para la intimidad. Así fue capaz de lavar el cerebro a una docena de jóvenes del pueblo en menos de un año. Desde que ha llegado aquí, pues la cosa ha cambiado, sobre todo con los chicos jóvenes. Con antecedentes penales por narcotráfico, pasó 2 años en la cárcel, donde se investigan sus contactos con yihadistas condenados. No tenemos ningún conocimiento de la implicación de esa persona ni consta en ningún tipo de delito de terrorismo. En 2016 se convirtió en imán de Ripoll. Vivía en este pequeño apartamento por el que pagaba 75 euros al mes. La policía visitó la mezquita de Es-Sati hace solo 2 meses para un control rutinario y no vieron nada sospechoso. El rato que ha pasado aquí con nosotros era una persona normal. Si yo llego a saber que estaba en la cárcel, aquí no entra. Pero viajaba regularmente a Bélgica, cuna del yihadismo europeo. El alcalde de la localidad de Vilvoorde confirma que buscó trabajo aquí como imán, pero no lo consiguió. Hace 2 semanas se trasladó a este chalet de Alcanar para preparar el atentado. La policía ha encontrado su furgoneta a 15 kilómetros de la casa. Aquí la célula llegó a acumular un centenar de bombonas porque pretendían llevar a cabo un atentado mucho más sangriento que el de las Ramblas. Pero una explosión acabó con los planes iniciales del imán. Pican a la persona del imán aquella noche, digamos, en el domicilio de Alcanar. Y probablemente con su vida. La incredulidad es el sentimiento que comparten vecinos, amigos e incluso familiares de los terroristas. Ni sus más directos aseguran sospechaban nada. Estoy contra de ellos. Soy contra. A matar gente, terrorista. ¿Por qué? Por nada. Tranquilo y trabajar en la casa. Y hoy podemos decir que ya son 15 las víctimas mortales de los atentados, porque se confirma que quien acabó con la vida de Pau, la persona que apareció muerta en la parte de atrás del coche que se saltó el alto en diagonal, fue uno de los terroristas, concretamente Younes Abu Yaqub, el mismo que perpetró la matanza de las Ramblas. Hasta ahora no se había podido confirmar la relación de este suceso con los atentados. Pau regresaba ese día a casa cuando fue asaltado y apuñalado. De 34 años, era muy conocido en su localidad, Vilafranca del Penedés. Jugaba en el equipo de fútbol de esa ciudad y cooperaba con varias ONGs. Trabajaba en Barcelona en una empresa vitivinícola. Hoy familiares y vecinos se han acercado a honrar sus restos mortales. Sobre las 10 de la mañana llegaba entre aplausos el féretro con los restos mortales de Francisco López y su sobrino nieto Javier, de 3 añitos. Familiares, amigos y vecinos les daban su último adiós. Una excelente persona. Que una pena muy grande. Francisco, 57 años y natural de Lanteira, en Granada. Hasta aquí, hasta el municipio barcelonés de Rubí, vino hace décadas en busca de un futuro mejor. Pero el jueves ese futuro se truncó cuando junto a su mujer, sobrina y los 2 hijos de esta paseaban por la Rambla. El terrible atropello le pilló a él y a uno de los pequeños, Javier. De Zaragoza era Ana María Suárez, 67 años y víctima del atentado en Cambrils. Hoy sus restos mortales han llegado a este tanatorio. Mañana será enterrada. Son 6 las víctimas españolas. Entre ellas está también Pepita Codina, 75 años y natural de Sant Hipòlit de Voltregà. Julian Cadman, australiano de 7 años, se suma a los 15 fallecidos. Y de Italia son otras 2 víctimas, Bruno Giulotta, 35 años, y Luca Russo, 25. De Argentina eran Silvina Pereira y Carmen Lopardo. Y ella, Elke van Broeck, de nacionalidad belga. Quien tampoco volverá a casa será este canadiense, Ian Moore Wilson, y el norteamericano Jared Tucker. Son casi las 9:10 de la noche y nos vamos hasta Barcelona, donde lleva todo el fin de semana nuestra compañera, redactora de La Voz de Galicia, María Cedrón, a quien ya saludamos y quien nos ha estado contando el minuto a minuto de lo que está pasando allí. María, muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Creo que has podido asistir esta tarde, hace unos minutitos, a una de esas manifestaciones encabezadas por la población musulmana que se quiere reivindicar también del lado de los opositores a este tipo de violencia, ¿no? Efectivamente.
Porque, bueno, lo que comenta la gente y lo que se ve es que ellos son dobles víctimas del atentado, porque de hecho sí que hay cierto resquemor y en la manifestación se ha visto, ¿no? Personas que les han recriminado y ellos dicen, si nosotros hemos llorado y nos afecta y nos duele porque esto no es el Islam, no es el Islam. Y eso es lo que ellos han salido a la calle porque es uno de los temores que hay, que se creen brotes anti-islámicos y entonces se produzcan altercados en cadena. Es un temor importante y es una cosa que sí que es verdad que se respira, ¿no? Y que hay, yo lo he presenciado hoy, o sea, es real. O sea, ¿has escuchado algún tipo de comentario, de proferir algún tipo de insulto contra los manifestantes de esta tarde, María? No insulto contra los manifestantes porque eran habas contadas, pero sí que hay gente que decía, es que el otro día había unos chavales que comentaban que veían unas fotos de las víctimas y como que se reían y tal, pero realmente nadie vio que lo que vieran fueran fotos o no. Entonces hay ese cierto resquemor, ¿no? Y por ejemplo me decía una musulmana, es que ¿por qué tengo que estar reivindicándome todo el tiempo? O escuchando quítate el velo, ponte el velo, ese tipo de cosas, ¿no? Que afectan, que van minando la convivencia, y ese es el gran temor que hay, ¿no? Y sobre todo por eso los musulmanes salen a la calle para decir que ellos, y el Islam no dice que mates, simplemente lo que utiliza el Estado Islámico es un invento. Me lo comentaban un par de imanes que también estaban ahí en la manifestación, ¿no? María, has estado en varios escenarios relacionados con el caso, pero también en un barrio muy particular que aglutina una buena parte de la población musulmana, y firmabas este fin de semana un artículo precisamente en que titulabas El miedo al rencor, cubre el barrio del Raval precisamente por ese miedo, esa inquietud a que aflore la islamofobia, como comentabas. Efectivamente, es lo que te comentaba, ese es el gran temor que hay ahora, ¿no? Aparte de atender a las víctimas, aparte de lo que ha pasado, aparte de hasta esta tarde de descubrir dónde estaba el último fugitivo, ¿no? De esa célula que al parecer ya se ha confirmado que era una célula perfectamente organizada, pues aparte de eso, otra de las prioridades es esa, ¿no? Mantener el equilibrio social y que no surjan ese tipo de brotes. María, otro de los lugares que has pisado estos días ha sido Ripoll, donde se ha producido el grueso de detenciones, de registros. A la gente le cuesta entender cómo su círculo más cercano, el círculo más cercano y más directo de estos terroristas, no supiese nada, no sospechase nada. ¿A ti qué sensación te ha quedado tras hablar con ellos? No lo sabían. O sea, esa es mi conclusión. O son unos actores excelentes o realmente están afectados. La gente no sospechaba para nada en ningún caso que pudieran estar haciendo eso. La gente lo que hace es que intenta rebobinar a ver si en algún momento vieron algo que les pudiera... que pudiera ser un indicio de lo que estaba ocurriendo, y lo rebobinan y por mucho que piensan, pues dicen, pues no, solamente me contaba una vecina ayer por la noche que hablando con una madre de uno de los chicos que dijo, oye, anda, pues el otro día, el jueves por la mañana, que lo vinieron a timbrar, cuando lo vinieron a timbrar vi que empezó a dar vueltas en la habitación y de un lado para otro, nervioso, y claro, ahora me doy cuenta de que, claro, ahora digo, claro, ¿por qué hizo eso? Porque iba a donde iba, ¿no? Pero luego, más allá de eso, pues no eran personas normales que se relacionaban con otros chicos, que iban a la playa, que bajaban a Vic, bajaban a Barcelona, iban, venían, tenían un trabajo, había los que tenían un trabajo, o sea, ni sus amigos dan crédito a que pudiera decir. Me decía un amigo suyo, decía, eran religiosos, pero no sabía que estuvieran metidos en nada parecido. Imagino que esa incertidumbre, el no saber, también infunde miedo de cara a que se puedan captar en el futuro más jóvenes de la misma manera. Hay esa preocupación, claro, cómo no. Y a no enterarse, ¿no?, de lo que está pasando. María, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por esa última hora desde Barcelona, y enhorabuena por la labor informativa que está realizando desde allí. Muchas gracias. A ti, beso. Gracias, María.
Otra de las citas informativas, además de esa manifestación encabezada por la población musulmana en Barcelona, tenía lugar horas antes. Por la mañana no se reunían desde febrero de 2015 y hoy la comisión creada a raíz de los atentados de Charlie Hebdo ha vuelto a sentarse a la mesa con la presencia de los partidos firmantes, pero también con otros como Unidos Podemos, PNV, Esquerra y PDeCAT en calidad de observadores. Estos tres últimos, además, acudían por primera vez. Y aunque las posturas en materia de lucha antiterrorista son divergentes, todos han querido dar hoy con ese encuentro una imagen de unidad política frente al terror, consenso de mínimos, eso sí. Entre las posiciones divergentes destaca una, la de la CUP, que ha anunciado que no irá a la manifestación del sábado si va el rey. Unas declaraciones que han sido muy criticadas. Desde Esquerra, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, rechaza que sea el monarca quien encabece la marcha, mientras que Podemos, aunque no comparte la posición de la CUP, sí critica las relaciones exteriores de la corona española. En esa reunión también se ha hablado de mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista. No se subirá a 5, aunque se refuerzan las medidas de seguridad y eso se palpa ya en la vía pública en forma de más efectivos policiales, sobre todo en puntos calientes como pueden ser plazas, calles peatonales o paseos marítimos. Se están realizando controles aleatorios tanto a personas como a vehículos. También se inspeccionan puntos de la frontera con Francia por posibles vínculos de la célula de Ripoll con el país vecino. Un hombre ha sido detenido en Culleredo como presunto autor de la muerte de su suegra. Tras el asesinato, pretendía fugarse en avión con su hija de 21 meses, que había quedado al cuidado de la abuela. Pocos vecinos fueron conscientes de la tragedia que estaba teniendo lugar este domingo en el barrio de Monte Alto, en A Coruña. Un hombre de 43 años accedió a este edificio de la calle Gerión, en el barrio coruñés de Monte Alto. Aquí residen su mujer con sus 2 hijas y la madre de ella. Presuntamente, el hombre asesinó a su suegra de 73 años, cogió a la hija menor de 21 meses y se dio a la fuga. Yo salí ayer y me encuentro aquí con 8 coches de policía, la hija de esta señora llorando, imagínate cómo estaba, claro. Vivía una chica con su madre y 2 hijos. Llevan un año y pico. Sí. El niño estaba con una amiga de la madre o algo así, estaba bien. Y el padre pues secuestró a la niña pequeña. Una familiar alertó del suceso en torno a las 4 de la madrugada tras encontrar a la mujer tendida en un charco de sangre. La policía local fue la primera en acudir. Policía Nacional y Guardia Civil se sumaron a la búsqueda del agresor, que fue detenido apenas 2 horas después. El presunto asesino fue localizado en esta pensión del concello de Culleredo. Tenía en su poder billetes de avión para él y para su hija, con los que supuestamente pretendía huir desde el aeropuerto de Alvedro. Eu chegou que nena ás 11:30 da noite, colleu a habitación e nada máis. Portouse normal, que non hubo nada de nada. El bebé se encontraba en buen estado de salud. El hombre, conocido en el barrio donde tuvo lugar el asesinato, está a la espera de pasar a disposición judicial. La autopsia confirmará las circunstancias de la muerte de la mujer, aunque todo apunta a que tuvo lugar en medio de una riña. La investigación también deberá aclarar si el suceso tiene origen en alguna disputa de pareja. El Ayuntamiento de A Coruña ya ha solicitado que se trate como un caso de violencia de género. De nuevo altercados en la estación marítima de Vigo. Por segundo día consecutivo, las navieras vendieron más billetes de los que permite el cupo de las CIES y tuvieron que anularse varios viajes. La policía intervino para evitar que la violencia verbal llevase a agresiones físicas. La actuación de la Xunta, que promete contundencia, ha provocado ya duras críticas por parte del alcalde de Vigo. Caballero le echa la culpa de lo sucedido al gobierno autonómico. Único parque nacional de Galicia, hogar de aves marinas, una de las mejores playas del mundo y desde ayer fuente de múltiples frustraciones, porque esta mañana de nuevo se han quedado en tierra miles de turistas que tenían previsto ir a las CIES. Otra vez se habían vendido billetes por encima del cupo permitido. Que los detengan a todos, los que los detengan, los metan en la cárcel. La policía ha intervenido para calmar los ánimos y evitar posibles agresiones. Muchos viajeros habían comprado sus tickets hace semanas. Las navieras les han devuelto el dinero y les han ofrecido ir a ONS. Muchos de los afectados han puesto una reclamación y algunos se planteaban ir al juzgado. La Xunta promete mano dura y se plantea retirar alguna de las concesiones. Apelamos en todo momento a la responsabilidad de las navieras durante este mes, independientemente de que conocían
La norma, ante la reincidencia y reiteración de las infracciones cometidas en su autorización por las navieras, esta Consellería va a aplicar el régimen sancionador con toda su dureza y hasta sus últimas consecuencias. Una de las navieras ha emitido un comunicado en el que asegura que Parques Nacionales ha limitado el cupo de visitantes. La Xunta concreta 2.200 visitantes al día más 800 campistas, desde el año 94. Eu non digo que non poidan existir determinados fallos informáticos, pero se a ti nun momento determinado hai un fallo informático puntual que non che deixa emitir autorización, eu me pregunto, non podes emitir o billete. La escena de miles de viajeros volviendo a Vigo sin desembarcar han sido definidas por el alcalde como de auténtico caos, la peor campaña, dice, para un patrimonio de la humanidad. ¿Quién rehace el daño ahora? Porque ayer toda España supo lo que estaba pasando aquí. Porque la Xunta de Galicia fue incapaz de ejercer sus competencias como las tiene que ejercer. ¿O fue adrede? Sobre todo, sí, o que queremos é que sexa patrimonio mundial. Temos que cuidalo, temos que mimalo. El alcalde exige explicaciones y pide a la Xunta que si no es capaz de ejercer el control en las CIES, se lo ceda al concello. Salió con unos amigos para disfrutar de las fiestas en el lugar en el que veraneaba y desde esa noche de la que hoy se cumple un año no se tienen noticias de ella, de Diana Quer. Apobra, la villa coruñesa en la que sucedieron los hechos, reclama hoy su derecho al olvido. Pasadas las 2 de la mañana del 22 de agosto de 2016, a Diana Quer se le pierde la pista aquí, en el Paseo do Areal, en Apobra do Caramiñal. Regresa sola a su casa de veraneo familiar tras pasar una noche de fiesta en la localidad. Un trayecto de menos de 2 kilómetros que nunca llegaría a completar. Hoy nos preguntamos cómo ha cambiado esta localidad en menos de un año. Se habla en un bar, dice, oye, hace un año ya de esa chica, se cumple ahora, un año, no se sabe nada de ella, desapareció. Comentario de todo el verano. Eso es de todo el verano. Pues no, igual hay menos gente, sí. Un pouco desangelado lo hemos encontrado. Habrá que un pouco facer vida, como sempre, e ter presente as cousas, porque deben estar presentes, pero nada máis. Non é habitual que pasen, pero que vas a facer para evitalo? Non podes controlalo todo, non? O que fan como pai, pois non podes, non é algo que este vai ao teu control. Que años tenéis? 25 y 23. Lo de siempre, o sea, pues no sé, si sales, pues nosotras que solemos bajar con coche, pues nada, es que saldríamos como cualquier otro día de fiesta. Sí, normal, volver ¿no? acompañadas y ya está. O sea, lo que hemos hecho siempre. Sí, porque es un pueblo muy tranquilo, vamos. Comprendo que bueno, que es una cosa tremenda, pero no tiene por qué afectar, ni creo que sea un pueblo dominado por la droga ni nada por el estilo, sino este año hemos venido porque nos parece una zona muy bonita y por eso hemos venido. Pouco exagerado. Dalle moita pompa a moitas cousas que non debían. Ela sola é un trayecto bastante largo, daqui a donde vive ela, bastante. No se supo máis nada. A la joven madrileña, que nunca llega a este chalet donde veranea, se la ve subir, según testigos presenciales, a un coche negro junto a otros 3 hombres. Habría tomado entonces la AG11 en dirección a Rianxo, tal y como señalan los repetidores de telefonía. Pasadas las 4 de la mañana, habría llegado al puerto de Taragoña. Desciende del coche y se sube a un monovolumen o furgoneta, según testimonios recogidos en la investigación. Y aquí se le pierde la pista para siempre. Ni siquiera su móvil, la principal prueba física hallada bajo este puente de la autovía do Barbanza, aporta datos relevantes. Tenía un golpe grande, estaba abierto de la mitad para arriba. Expertos peritos informáticos de una empresa especializada lo desbloquean sin que existan pruebas de sus captores. Sin móvil, sin sospechosos identificados y sin rastro de Diana Quer, en abril de este año se produce el sobreseimiento de la causa en los juzgados de Ribeira. Todo nos lleva a un titular inquietante pero inevitable. ¿Estamos ante un nuevo caso como el de Marta del Castillo? Está decretado el nivel 2 de alerta en un incendio en Celanova. Las llamas se acercan peligrosamente a las viviendas de Amoroce. El fuego se inicia poco antes de las 5 de la tarde y ya ha quemado más de 20 hectáreas. Horas antes empezaba otro fuego en Montederramo. Tras quemar 60 hectáreas, ahora mismo se encuentra bajo control, igual que el incendio de Negueira de Muñiz, que se iniciaba ayer
pasadas las 10 de la noche. En este concello de Lugo el fuego afecta a unas 32 hectáreas. No han sido los únicos lugares donde las llamas han sido hoy noticia. En Sanxenxo, un conato de incendio obligaba a cortar la vía rápida al lado de la playa de Lanzado durante unos minutos, y en Ames, para indignación de sus vecinos, ha vuelto a arder cerca de la urbanización de Aldea Nova. Una mujer falleció hoy atrapada debajo de la rueda del tractor que manejaba. Ocurría en Santa Comba. Los bomberos consiguieron excarcelar a la víctima, pero los sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. Tenía 73 años. Es el primero de una larga lista de sucesos ocurridos este lunes. Un guardia civil de Betanzos que no estaba de servicio ha muerto en un accidente de tráfico en el concello coruñés de Cabanas. Su moto impactó contra una furgoneta cuando adelantaba a otra que se había detenido para hacer un giro a la izquierda. Salvamento Marítimo recuperaba este mediodía el cuerpo sin vida de un hombre tras caer al mar en una zona rocosa de Castro Miñán, en Fisterra. El fallecido cayó al agua a las 10 de la mañana. Fuentes de la Cofradía de Pescadores de esta localidad señalan que, aunque residía en Barcelona, era vecino de la zona. Al parecer, recogía percebes de forma furtiva junto con otras personas. En Muxía, efectivos de Protección Civil rescataban de madrugada el cadáver de un hombre en el área de Ocoído. Hasta el lugar se desplaza una unidad del 061. Su equipo médico confirmó el fallecimiento. Se trata de un peregrino británico de 56 años que, al parecer, comentó sus intenciones de quitarse la vida anoche cuando cenaba en un bar próximo. Un árbol de grandes dimensiones se ha desplomado este lunes en pleno casco viejo de Ourense. Ocurrió a las 11:30 de la mañana en la plaza de San Marcial. Ubicado en una de las esquinas, se desgajó por la mitad y cayó sin causar daños personales. Indignación en Vilagarcía, que anoche se quedó sin el que iba a ser el broche de oro a la 25ª edición de la Festa da Meixa. La verbena a cargo de la París de Noia tuvo que suspenderse. Los camiones de montaje se quedaron enterrados en la arena de la playa y además el paso de los tráilers de gran tonelaje provocó un enorme socavón en el paseo. Empieza fuerte la semana en lo meteorológico, con temperaturas altísimas que han obligado a activar los avisos naranjas por calor en el sur de Lugo, Cuenca del Miño en Ourense, Valdeorras y Cuenca del Miño en Pontevedra. Son las zonas señaladas en color naranja, temperaturas máximas iguales o superiores a los 40. Pero ya ven que prácticamente toda Galicia, salvo algunos puntos en la montaña ourensana y la costa de A Coruña y Lugo, estaban hoy pintadas de amarillo, por máximas entre los 34 y los 36. Significativo también el mapa de las mínimas, por encima de los 27 grados en puntos de la provincia de Pontevedra, caso de Vigo 28, o destacable también la gran oscilación térmica en la ciudad de Lugo, 28 grados de diferencia entre la temperatura más alta y la más baja. Leiro volvió a coronarse una vez más como la sartén de Galicia, 42 grados en esta localidad ourensana, prueba de aire acondicionado, y le siguieron a muy poca distancia localidades de las cuencas del Miño y el Sil. Las provincias de Lugo y Ourense pugnaron duramente por hacerse con las temperaturas más altas de la jornada. Para que se hagan una idea, los valores más suaves se dieron en La Mariña, pero ojo, con máximas de 23-24 grados. De norte a sur, de este a oeste, hoy Galicia tiró de abanico, de fuentes, de río o de chapuzón en el mar. Todo era poco para sobrellevar esa sensación de calor asfixiante que provocó la llegada de aire cálido procedente del norte de África. A pleno sol y a mediodía, los termómetros en la calle batían récords. Además, apenas sopló el viento, lo que incrementó sin duda la sensación de agobio. Los 34 grados a los que se llegó en Compostela no impidieron que se volviesen a formar colas para visitar la catedral. Ahí lo están viendo. Mejor lo llevaron desde luego en el sur, en las playas repletas de bañistas que acudieron en masa a refrescarse. Hoy Samil era un auténtico hervidero. Mejores noticias para mañana. Los avisos se reducen al color amarillo por calor entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche en la mitad occidental de la provincia de Ourense. Galicia quedará en una zona de transición entre el anticiclón situado en Centro Europa y las bajas presiones al oeste de Irlanda. Esa combinación nos va a dejar vientos del oeste que suavizarán las temperaturas y que van a aportar humedad en toda la franja atlántica. Las costas de A Coruña y Pontevedra amanecerán y se irán a la cama con nieblas. Los cielos estarán poco nublados o despejados, pueden formarse algunas nubes por la tarde en el interior de la comunidad y en zonas altas. Bajan los termómetros, sobre todo las máximas, excepto en A Mariña, donde suben ligeramente.
A esta hora asistimos a un fenómeno astronómico que en Europa no se va a repetir hasta dentro de 9 años. Son los últimos coletazos del eclipse de sol sin mirar fijamente al astro rey durante mucho tiempo para no dañarnos los ojos. Podrán ustedes verlo. En Estados Unidos, de forma completa, aquí en España nos tenemos que conformar con una visión más parcial. El mejor lugar, han dicho, para verlo desde Vigo. Desde allí contemplan cómo la luna oculta algo más del 14% de la superficie del sol. La NASA lo ha calificado como el eclipse del siglo, y es que no se produce algo semejante desde el año 1999. Y les invitamos ahora a mirar otra vez al cielo, pero desde otro punto de vista, desde el aire, a bordo de un globo como el que este fin de semana surcó los increíbles paisajes de la Ribeira Sacra. La iniciativa ha tenido un tremendo éxito. El número de interesados ha superado todas las expectativas de la organización. Las entradas de agosto se agotaron en una semana. Si les entra el gusanillo y no sufren de vértigo, tienen todavía septiembre por delante para disfrutar de la experiencia, concretamente los días 4 y 11 de ese mes. Un viaje de unos 50 minutos que sobrevuela los cañones del Sil y el Valle del Miño por 150 €. Entre nubes nos vamos hoy. Siguen informados en abodegalicia.es. Volvemos mañana a las 9. Adiós.